Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Medina, estudiante de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial, cuarto semestre de la carrera. La materia es Control Estadístico de la Calidad y el docente es Morales Ibarra Juan José. Una pequeña explicación de lo que viene siendo la gráfica de control para variables XR. Dice aquí que las gráficas de control para variables XR son herramientas estadísticas que permiten monitorear la calidad de un proceso a lo largo del tiempo. Se utilizan para detectar variaciones, consistencias, control y mejora. ¿Qué muestran? La gráfica XR muestra la relación entre el rango y la media de subgrupos de datos. Permiten observar si el proceso se mantiene estable o si hay cambios significativos en su desempeño. ¿Cómo se usan? Ayudan a identificar las causas de variaciones que se deben investigar, permiten ajustar el proceso sin controlarlo exageradamente, permiten aumentar la calidad en el producto o proceso productivo. Relación entre rango y media. El rango y la media son medidas estadísticas que se usan para obtener información sobre un conjunto de datos, pero informan sobre características diferentes. El rango indica la dispersión de los datos, mientras que la media indica la tendencia central. Rango y media. Como rango tenemos es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. Se usa para conocer la dispersión total. Un rango grande indica mayor dispersión en los datos. Un rango pequeño indica que hay menos dispersión en los datos. Es más útil con conjuntos de datos pequeños. La media es un promedio que indica la tendencia central en un conjunto de datos. Los matemáticos y estadísticos expertos utilizan promedios para sacar conclusiones valiosas sobre los datos. ¿Cuándo se usan? Cuando se desea monitorear la media y la variabilidad, cuando se tienen datos continuos como peso, temperatura o dimensiones, cuando se toman submuestras, es decir, se recolectan datos en grupos. Otros tipos de gráficas de control viene siendo la XS, que muestra la relación entre la desviación estándar y la media, que la veremos más adelante, y en este caso ahorita vamos a ver lo que viene siendo XR, que es medianas y rangos. Usos comunes. La gráfica de control XR se utiliza para monitorear la variabilidad y la media de un proceso. Se usan para identificar variaciones anormales, observar si el proceso se mantiene estable, identificar oportunidades de mejora, controlar la calidad de un producto o proceso, determinar la amplitud de un proceso, aumentar la calidad de un producto o proceso, identificar las causas de variación, ajustar un proceso sin controlarlo exageradamente. Gráficas de control para variables XS. Las gráficas de control XS se utilizan para monitorear las desviaciones estándar y el promedio de un proceso, y son útiles para detectar pequeños cambios. Se aplican en procesos masivos con grandes volúmenes y tamaños de muestra. ¿Qué son las gráficas de control XS? Una gráfica representa los promedios de los subgrupos X, la otra gráfica representa las desviaciones estándar de los subgrupos S. La gráfica XS es muy similar a la gráfica XR. La principal diferencia radica en que la desviación estándar de los subgrupos se representa con las gráficas XS, mientras que el rango de los subgrupos se representa con la gráfica XR. Uso de la gráfica XS. Usos de la gráfica de control XS: monitorear la estabilidad y el control del proceso, identificar variaciones anormales, identificar oportunidades de mejora, detectar pequeños cambios. Características de las gráficas de control XS. Son un tipo de diagrama para variables, son similares a las gráficas XR, pero en lugar de graficar el rango de cada subgrupo, grafican la desviación estándar. Se utilizan para monitorear procesos. Y vamos a decir lo que es un límite de control. Los límites de control son líneas horizontales que se dibujan en un gráfico de control para indicar el rango de variación esperado. En un proceso estable se utilizan para determinar si un proceso está bajo control estadístico o si existen causas especiales de variación que deben investigarse y corregirse. ¿Cuándo usar gráficas de control? Las gráficas de control son unas herramientas fundamentales en el control estadístico de procesos y se utilizan ampliamente para monitorear y controlar la calidad en diversas industrias. Se deben usar gráficas de control en las siguientes situaciones. Monitoreo de procesos en curso. Para evaluar la estabilidad y consistencia de un proceso a lo largo del tiempo. Un proceso estable muestra solo variaciones por causas comunes inherentes al proceso. Para detectar la presencia de variaciones por causas especiales,
que son eventos o factores no inherentes al proceso que causan cambios inusuales en la salida. Los puntos fuera de los límites de control o patrones no aleatorios en el gráfico indican estas causas especiales. Muy bien, ahora vamos a ir a una pequeña explicación. Límites de control, ya les había leído un poco, les voy a seguir leyendo. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opciones predeterminadas, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Dice, ejemplo, esta gráfica de 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Esta línea roja significa que está a 3 desviaciones estándar y estos 2 puntos están más allá de las 3 desviaciones estándar. Esta línea de abajo es el límite de control inferior a 3 desviaciones estándar hacia abajo y pues podemos ver que todos los puntos están dentro de la línea. Y dice límite de control versus límite de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control que aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. La línea verde es línea central y los puntos están de manera aleatoria. Ninguno está más allá de las 3 desviaciones estándar, ya sea en el límite de control superior o inferior. Variación por casos comunes y causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar las variaciones por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Dice ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Hornear un pan. Causa común de variación, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional, es una causa común. Causa especial, un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común, ligera variación en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Causa especial, cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Dice aquí, variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Causas comunes, vemos que todos los puntos están de forma aleatoria. Ninguno está más allá de las 3 desviaciones estándar, ya sea inferior o superior. Y de este lado vemos que marca muchos puntos en rojo, ya que están de una manera no aleatoria, sino siguiendo una tendencia, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Algunos están más allá de las 3 desviaciones estándar y del 10 en adelante siguen una tendencia de forma ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos de manera consecutiva de forma ascendente.
Dice, un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Lo que viene siendo 9 puntos. Aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto rojo es el número 9, que está de forma no aleatoria en la parte del límite inferior, en la parte de abajo, 9 puntos de manera consecutiva. No importa que esté uno arriba o otro abajo, están por debajo de la media y están consecutivos. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Vemos que el punto rojo está en la parte de arriba, pero antes del punto rojo viene de forma ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de forma ascendente hacia arriba. Prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 2 de cada 3 puntos a más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central, mismo lado. El otro decía 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. O sea que está uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Pueden estar dos arriba, uno abajo, uno dos abajo y uno arriba. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de la primera desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados, ya sea arriba o abajo. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Todos están muy cerquita de la línea central y están dentro de la primera desviación estándar. A excepción del primer punto, está más allá de la primera desviación. De ahí todos están dentro de la primera desviación estándar. 8 puntos consecutivos de más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. O sea que todos están muy alejados del límite de control. Muy bien, vamos a pasar a lo que vienen siendo los ejercicios. Vamos a hacer la gráfica XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, grafica X y el rango del proceso, grafica R a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso, para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión de procesos como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Nos vamos al primer ejemplo.
Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 muestras. Vamos a utilizar la gráfica XR ya que nos dice que son 5 grupos. Bueno, en este caso 5 máquinas. Abrimos el siguiente ejercicio a resolver. Esperamos unos segundos a que nos abra Minitab. Muy bien, una vez abierto Minitab, tenemos aquí los datos, lo que viene siendo días, máquina y temperatura. Tenemos un total de 625 datos. Aquí nos damos cuenta que no superan los 5 grupos. En este caso significa que va a ser la gráfica XR. Tenemos las diferentes temperaturas. Tenemos que en el día 112, en la máquina 4, tuvo 25.1 de temperatura. En el día 107, en la máquina 3, tuvo 27.1. En el día 103, en la máquina 3, tuvo 28.7. En el día 100, en la máquina 1, tuvo 26.8. En el día 90, máquina 5, 24.5 de temperatura. En el día 80, máquina 1, 2, 3, 4 y 5, 23.6, 28.0, 26.5, 23.5, 25.8. En el día 70 tenemos máquina 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que 25.3 de temperatura, 26.2, 24.6, 25.1 y 23.4 de temperatura. Nos vamos a ir al día 60. Tenemos máquina 1, 2, 3, 4, 5. Igual temperatura 26.5, 25.0, 24.1, 26.7 y 25.3. Nos vamos al día 50 y nos dice aquí que máquina 1, 2, 3, 4, 5. Temperatura 23.7, 24.5, 25.2, 27.3, 23.6. Y nos vamos a ir al día 1. Máquina 1, 2, 3, 4 y 5. 23.7, 22.6, 26.1, 27.8 y 25.2. Muy bien, para hacer la gráfica XR nos vamos a estadística, gráficas de control y nos vamos a gráficas de variables para subgrupos. Seleccionamos XR, nos dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas, no le movemos nada. Seleccionamos el recuadro, seleccionamos temperatura, ponemos que son 5 subgrupos, nos vamos a opciones, activamos todas las pruebas que fueron mencionadas ahorita, que si está más de una desviación estándar, que si está más allá de las 3 desviaciones estándar, estas activaciones nos van a indicar. Aceptar, aceptar. Muy bien, bajamos esta pequeña cortinita. Y aquí nos dice que todos los puntos están de forma aleatoria porque no marca ninguno en rojo. No está ninguno más allá de las 3 desviaciones estándar hacia arriba ni hacia abajo. Este es el límite de control superior, límite de control inferior. Esta es la media de la muestra y este es el rango de la muestra. En ambas tenemos límites de control superior e inferior. En este caso vemos que algunos puntos están muy cerca del rango de límite superior en el rango de la muestra. Está 7.671 y el límite de control superior está 7.803. Está muy cerca. Esta fue la primera gráfica. Ahora nos vamos a ir al segundo ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control.
Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de instrucción de 6 máquinas, o sea que van a ser 6 grupos de montaje, en total se tomaron 750 datos. Muy bien, vamos a abrir el ejemplo. Muy bien, podemos aquí revisar los datos, que tenemos número de días, máquinas y succión de presión. Son en total 750 datos. Tenemos que en el día 125 en la máquina 6 tuvo 3.96. Nos podemos ir al día 110. Máquina 2, 3, 4 y 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Máquina 1, 3.93, 3.88, 3.95, 3.96, 3.91 y 3.93. Día 90, máquina de la 1 a la 6. 3.88, 3.93, 3.97, 4.0, 3.98, 3.96, 3.94, 3.96. Nos vamos al día 70, máquina de la 1 a la 6. 3.82, 3.96, 3.95, 3.92, 3.96, 3.95. Nos vamos al día 40. Máquina de la 1 a la 6. 3.91, 4.02, 3.93, 3.88 y 3.90 y 3.94. Nos vamos al día 20. Máquina de la 1 a la 6. 3.91, 3.94, 4.0, 3.88, 3.95 y 4.0. Nos vamos al día 1, máquina de la 1 a la 6. 3.92, 3.96, 3.93, 3.96, 3.96, 3.97. Mismo procedimiento, gráficas de control. Para subgrupos nos vamos a X barra. Seleccionamos cuadro. Succión de presión. Tenemos que son 6 en los subgrupos. Activamos todas las pruebas mencionadas. Aceptar, aceptar. Muy bien, aquí tenemos el cuadro, lo que viene siendo la media de la muestra y el rango de la muestra. Tenemos dos puntos rojos en la media de la muestra. Tenemos el límite de control superior, límite de control inferior. Límite de control superior se encuentra 4.0051, límite de control inferior 3.8934. Y esta viene siendo la media de las medias. Tenemos dos puntos rojos que siguen una tendencia por debajo de la media y por arriba. Pudiera ser porque estos puntos están dentro de la primera desviación estándar y pudiera ser que este punto fue más allá de las 3 desviaciones estándar. Tenemos el rango de la muestra. En este caso tenemos igual dos puntos rojos, pudiera ser porque están siguiendo una tendencia dentro de la primera desviación estándar, arriba, abajo. Y vamos a ver qué dice. Prueba 1. Un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 67. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 52. Resultados de la prueba de la gráfica R de succión presión vacío. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 94 y 95. Que vienen siendo estos puntos. 94 y 95. Dice que hay 9 puntos consecutivos en esta parte de aquí. Por eso los está marcando en rojo. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que viene siendo la gráfica XS.
Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Vamos al primer ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. El tamaño del grupo va a ser 25 y vamos a tener 1250 datos. Nos vamos a abrir el Minitab. Muy bien. Una vez abierto el Minitab, tenemos aquí los datos tanto del día como la máquina como la temperatura. Igual se están viendo la temperatura por días. En el día 6, máquina 1, 2, 3, 4, 5. En el día 37, máquina 1, 2, 3, 4 y 5. Y así consecutivamente va a ir midiendo la temperatura. Muy bien, entonces vamos a hacer la gráfica de control XS. Nos vamos a estadística, gráficas de control para subgrupos y damos en X barra S. Seleccionamos de misma forma temperatura, pero va a cambiar el tamaño de los subgrupos. Va a ser 25, ya que aquí nos lo están indicando. 25 máquinas. El tamaño de los subgrupos va a ser 25. Vamos a activar todas las opciones en las pruebas para que nos diga si algunos puntos siguen alguna tendencia central, si están más allá de 3 desviaciones estándar, si hay 6 puntos dentro de la primera desviación estándar. Estas pruebas nos lo van a indicar. Muy bien, podemos ver que en la primera gráfica de temperatura tenemos media de la muestra y desviación estándar de la muestra, límite de control superior y límite de control inferior. Y nos está marcando un punto en rojo, ya que está más allá de las 3 desviaciones estándar. Todos siguen una manera aleatoria, arriba abajo, 2 arriba, 3 abajo. Solamente un punto fuera de la línea, un punto fuera del límite de control inferior. En la parte de abajo tenemos que todos los puntos están de forma aleatoria, no está más ninguno marcado en rojo. En este caso los resultados nos indican un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en el punto 38, que viene siendo este punto de aquí. Punto 38 está más allá de las 3 desviaciones estándar. Muy bien. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión-presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total, 750 datos. 750 datos van a ser 25 grupos por 30 días. Vamos a abrir el Minitab.
Muy bien, una vez abierto el Minitab, podemos visualizar los datos. Tenemos los días, tenemos las máquinas y tenemos la succión de presión de vacío. Tenemos que en el día 30, máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del 1 al 25 dieron esta presión de vacío, de succión de presión de vacío. 4.01, 4.08, 4.06, 4.06, 3.90. Son 30 días consecutivos de 25 máquinas. En el día 1, máquina 1 a la 25, 4.06, 4.02, 3.99, 3.98. Mismo procedimiento, gráficas de control para subgrupos. XS, ya que son arriba de 25, seleccionamos succión de presión, 25 subgrupos, opciones, pruebas, seleccionamos todas las pruebas para que nos indique si están bien las pruebas. Aceptar, aceptar. Muy bien, una vez que dimos aceptar, nos va a arrojar de este lado los datos. Tenemos media de la muestra y desviación estándar de la muestra. Un punto en rojo, el punto número 21 pudiera ser porque hay 6 puntos seguidos, 2, 4, 6, de forma ascendente dentro de la primera desviación estándar. Tenemos límite de control superior, límite de control inferior, igual en la desviación estándar de la muestra, límite de control superior, límite de control inferior, puntos de forma aleatoria, y vamos a los resultados de la prueba. Prueba 3, dice aquí 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en el punto número 21. Este es el punto número 21, 6 puntos de forma ascendente, el sexto te lo marca en rojo. Muy bien, eso fue toda mi parte. Aquí les dejo mi pequeña portada y sería todo. Excelente día.